Muy buenos días. Tengo el honor de presentar a una de las líderes más importantes de México con respecto a la cardiología, prevención cardiovascular y cardiología en la mujer. Además de ser una gran amiga nuestra, la doctora Gabriela Borrallo, en el cual me voy a permitir leer su currículum. Es cardióloga clínica, egresada de cardiología del Seguro Social en el siglo XXI, maestra y doctora en ciencias médicas en la UNAM, maestra en administración, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, pertenece a la Academia Nacional de Medicina, es miembro de sociedades, primer mujer presidente en el ANCAM, líder del Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, Renazca IMSS, creadora del Código Infarto en el Seguro Social. Realmente el unirnos para transmitir un tema tan importante que es la salud cardiovascular de la mujer es un tema pendiente, es un tema que tenemos que insistir todos los días y realmente decirles que pues más que un honor para ellas, es un honor para mí. Muchas gracias. Estamos en la Sociedad Mexicana de Cardiología, en sus nuevas instalaciones. Aprovecho para felicitar a toda la Sociedad Mexicana de Cardiología por esta gran renovación, por esta oportunidad de innovación y de seguir en estos tiempos con estas estrategias que hoy nos facilitan la vida. Entonces, no sé si ya empezamos a hablar de las cardiopatías en la mujer. Eso es, creo que un tema muy relevante. Yo me voy a permitir platicarles así rápidamente qué ha pasado con Código Infarto aquí en nuestro país. Digo, el IMSS, ustedes saben, tenemos la responsabilidad de 62 millones de mexicanos, un 60% de la población mexicana está en nuestra responsabilidad. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos críticos y por supuesto que este tema de la cardiopatía isquémica y de la cardiopatía isquémica en la mujer es relevante. Entonces, esta imagen del año pasado, de octubre, nos refleja lo que está pasando. Fíjense, las enfermedades del corazón siguen siendo la primera causa de muerte. Son 218,704, es decir, 62,000 más que lo que pasó en el 2019. Y si volteamos a ver de qué se murieron las mujeres, cuál fue la primera causa de muerte en las mujeres, pues fueron las enfermedades del corazón, 97,133. ¿Qué significa? Que al día mueren 266 mujeres por esta causa. Cada hora mueren 11 mujeres y cada 5 minutos en nuestro país fallece una mujer por enfermedades del corazón. Esa es la relevancia. De hecho, fue más importante esta estadística aún que la COVID-19. Entonces, pues es un tema relevante. ¿Qué pasa en hombres? Pues la primera causa fue COVID-19 y enseguida fueron las enfermedades del corazón. Bueno, esto ha sido muy importante. Hay movimientos a nivel internacional por la CIAC, por la World Heart Federation. Nosotros en ANCAM tenemos nuestra iniciativa por el corazón de la mujer ya desde hace 7 años que empezamos con esta campaña, posicionando las enfermedades del corazón como un tema relevante en la cardiología nacional. Y miren, cuando hice este análisis en registros que hay en el mundo, con más de 10,000 casos, identificamos, por ejemplo, que Alemania, con este registro de 12,675, la mayoría con síndromes coronarios agudos con elevación del ST, vemos que el 26% son mujeres. En Australia, este registro de 13,451 pacientes, 22,5% mujeres. En China, que es el registro más grande, 82,196 pacientes, 25,6% mujeres. Y nosotros, que publicamos esto en la revista Archives del IMSS,
con 21.827 casos, 25.5% mujeres. Entonces, al menos una cuarta parte, de manera general, de los síndromes coronarios agudos están en la mujer. Cuando nos vamos a ver los factores de riesgo, que es algo muy relevante, ¿qué está pasando en México? Vean, diabetes, 54.3%. Contra China, digo, es una población también con muchos factores de riesgo, 48%. Aún a China le ganamos, pero si vemos a Australia, de 18 a 24%, o sea, estamos al doble. Y si vemos a Alemania, 17% contra 54%, 3 veces prácticamente. Entonces, esa es la importancia. Otro factor de riesgo, el más importante, el más prevalente, hipertensión. 72.2% en nuestra población contra 74% en China y 59% en Alemania. También ganamos ahí el primer lugar. ¿Y qué pasa entonces? Pues mayor muerte, ¿sí? Ahí vemos la mortalidad hospitalaria que tenemos entre hombres y mujeres, 15.6% mujeres, 11% en hombres. Hay una diferencia estadísticamente significativa. China tiene un reporte muy bajo, eso habría que ver bien el análisis, 3.68 contra 1.7%. Australia 9.3, que es un poquito más real en mujeres, contra 6.5%. Y en Alemania en general, 8%. Entonces nosotros de cualquier manera estamos casi al doble de las otras poblaciones en donde nos estamos comparando y estamos 50% más casi entre hombres y mujeres en nuestro país. Entonces, esa es la relevancia. Más factores de riesgo, mayor mortalidad, primera causa de muerte, y por eso es importante este tipo de foros y este tipo de discusiones y estudios. Aquí hay dos casos que vimos. Uno de ellos es sin lesiones coronarias, síndrome de Takotsubo, una mujer de 60 años, hipertensa de larga data, 26 años, tratada con telmisartán. En la madrugada toca a su hijo a su puerta, un evento emocional importante porque lo venían asaltando, y vean ustedes, se hipertensa, 224/117, empieza con dolor, y bueno, ahí están las imágenes que hablan por sí solas. El electro un poquito ayudaba, no tanto, pero ya que hicimos todo el estudio, vean la imagen de medicina nuclear, una necrosis apical, en el ventriculograma el abombamiento apical, y qué pasa después de 4 semanas, se recupera el ventrículo. No siempre ocurre así, ¿verdad? A veces hay muerte por un evento de este tipo. Y bueno, aquí estoy entre hemodinamistas, pero yo estuve 10 años en la unidad coronaria y todos los días veíamos esto y también entrábamos a la sala. Entonces aquí, en el segundo caso, es una mujer de 75 años con cáncer de mama, que es un gran tema también. Un cáncer de mama que le damos quimioterapia, radioterapia, acelera la aterosclerosis, hay daño miocárdico por la quimioterapia, etc. Luego también diabetes, 21 años, hipertensa de 3 años, ahí viene el tratamiento, y que empezó con dolor precordial. Este es el escenario diferente, una mujer añosa, con factores de riesgo. ¿Qué hicimos? Bueno, lo que hacemos en código infarto, el electrocardiograma que muestra un infarto anterior, se le abordó con tratamiento con terapia fibrinolítica, con TNK, 35 miligramos, a las 4:30 horas. Es mucho tiempo, sí, del evento de inicio de la isquemia, pero hemos acortado mucho el tiempo puerta aguja. Entonces, entre hemodinamistas a lo mejor dicen, ¿por qué terapia fibrinolítica? Ahorita les voy a decir, yo no creía que en estos tiempos iba a defender la terapia fibrinolítica, pero sí la defiendo, porque nos ha servido muchísimo en el resto del país. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esta estrategia fármaco-invasiva. Esta paciente se fibrinoliza, vean la descendente anterior, 95%, ¿sí? Obstruida en esa imagen de la araña, ¿no? Y después se hace una angioplastía, una intervención fármaco-invasiva, se le pone un stent directo
después de la terapia fibrinolítica. Tenía otras lesiones, pero pues la que le estaba dando el problema se resuelve y ya no hay lesión residual. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, son casos reales y bueno, ahí está la estadística. Este corte no es a la fecha, ahora ya tenemos afortunadamente casi 60,000 casos. Pero este análisis que hicimos para la diferencia entre hombres y mujeres, lo presentamos en el Congreso de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Aquí está, son 37,000 casos al momento, igual la estadística, 74% prácticamente hombres y 26% mujeres, casi 10,000 en estos datos. Les digo, ahorita ya tenemos mucho más. Y bueno, primer tema, la edad promedio. Vemos 62 años en promedio en el hombre y 66 años en la mujer. Decimos 4 años de diferencia, estadísticamente significativos, sí, pero en otras partes del mundo son 10 años u 8 años la diferencia, ¿no? Y nos vamos extendiendo. De hecho, México, Argentina, nos estamos infartando a los 62 años, pero en otras partes son 74 años, ¿sí? El promedio de edad, y la mujer se infarta casi a los 80. Bueno, esto es preocupante, ¿no? Y luego nos vamos a los factores de riesgo. Únicamente el tabaquismo es más frecuente en hombres que en mujeres, 54 contra 27.8%. Pero hipertensión, 72%, es un temota. Y en hombres 55%. Aún así, ambos son muy diferentes, pero son prevalencias muy altas. Diabetes, 54.3% y 40.9% en hombres. Dislipidemia, 38.4% contra 35%. Síndrome metabólico, un problema. 36% en la mujer, ¿sí? Y 28% en el hombre. Cuando nosotros hacemos, de acuerdo a la ATP3, hacemos una similitud de que la cintura se puede reflejar en un índice de masa corporal más de 25, esto se va a 65% en la mujer y 60% en hombres. O sea, es una población de muy alto riesgo. Nuestra población mexicana es de muy alto riesgo. Entonces, muchas oportunidades para prevenir, ¿no? Muchas oportunidades. Bueno, ¿y qué pasó con código infarto? La primera imagen, las primeras 2 gráficas son hombres, las segundas 2 gráficas son mujeres. Entonces ahí vemos la terrible realidad que teníamos en el IMSS. Teníamos 66.2% de no reperfundidos. ¿Qué pasó con código infarto? 28.9%. En mujeres, 68.8%, o sea, 69%, casi 7 de cada 10. Y bajamos, obviamente, a 33%. Pero si comparamos los no reperfundidos, hombres y mujeres, hay más mujeres no reperfundidas. Ustedes saben que esto depende también de tiempos, de en qué momento llega la mujer. Nuestra estadística es que se retrasa entre 30 y 40 minutos la mujer para decidir ir a un servicio de urgencias. Y luego, ¿qué pasó con las estrategias de reperfusión? Teníamos en hombres 22.8% para terapia fibrinolítica y la aumentamos a 41.8%. Y la ICP estábamos en la lona, 1 de cada 10, 11, y lo aumentamos a 29%, o sea, al menos lo triplicamos. Igual en la mujer, ¿sí? Pero aquí hay una diferencia abismal con la estrategia código infarto en la reperfusión, sin duda. Pero aún nos quedan más mujeres sin reperfundir y aún así nos quedan más tiempo de isquemia. Y por lo tanto, esto se refleja aquí. En los colores claros vamos a ver antes de código infarto. Hombres, mujeres, rosita clarito, hombres en gris. Y después de código infarto. O sea, ahí vemos las diferencias claras. El reperfundir, el tener una estrategia bien coordinada, el ahorrarnos los tiempos, pues tiene un impacto importante en el pronóstico. Entonces ahí tenemos la angina y el reinfarto, obviamente bajo
pero si vemos las diferencias entre hombres y mujeres, hay todavía menos efectividad en la mujer, ¿sí? Tenemos más eventos aún con código infarto, ¿sí? Tenemos más eventos en la mujer que en el hombre. Y esto se refleja aquí. Entonces, en la mujer teníamos angina o reinfarto casi 30%, 28%, bajó a 12%. Pero en los hombres teníamos 24% y bajó a 10%. Ajá. En falla cardíaca, ahí sí tenemos un temota, 30%. De 30 bajó a 17.8%, en hombres de 23.5% a 13%. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes teníamos mucho más complicaciones, ¿no? Las mujeres. Y seguro, menos reperfusión, como ya vimos, casi un 70% de no reperfundidas. Y luego ya vemos la insuficiencia renal, ¿sí? Que de 7.9 aumentó en la mujer a 8.6 por el contraste, porque se chocan más, por las dosis del contraste, el tipo de contraste o la complicación propia, ¿no? de la falla cardíaca. Y en hombres teníamos 68.5 y bajó a 6.5. Ahí no tuvimos diferencia estadísticamente significativa. En choque sí bajamos de 10.9, o sea casi 11, a 9.8, o sea, nos queda mucha tarea en choque, 8.6% en hombres y sí bajó a 6. O sea que en hombres sí se cambió la historia en el tema de choque cardiogénico. Mortalidad, el dato más duro, ahí lo tenemos, 19.1% bajó a 11.6, en hombres de 14.4 bajó a 6.6, o sea, sí hubo una disminución incluso mayor que el promedio de la OCDE hoy, ¿sí? Que es de 6.9. Entonces ahí está el riesgo relativo, ¿sí? Una reducción de la mortalidad en hombres de 0.41 con intervalo de confianza significativo, es decir, ahí el 60% se beneficia y en mujeres 45%. O sea, ahí hay todavía un problema. Cuando hacemos los MEIs, ahí sí, pues sí hay una diferencia, teníamos 40%, bajó a 23% y en hombres bajó de 34 a 17.2. O sea, ese todavía es una gran tarea. Esta es toda la población, ¿sí? O sea, antes, después, con código infarto, sin código infarto. ¿Qué podemos concluir? Bueno, este análisis no me lo voy a brincar, pero el primer punto, pero las terapias de reperfusión, sin duda, cuando son oportunas, deben ser consideradas en redes de atención. Como lo hemos hecho hoy en código infarto, tenemos todavía una tarea importante en que el paciente llegue al IMSS, al ISSSTE, a SEDENA, a CEMAR, a donde llegue se le garantice la reperfusión a través de estas redes de atención. Debe ser un indicador de calidad de los sistemas de salud. O sea, yo te voy a dar un valor de calidad a tu sistema de atención si estás en una red como esta, ¿sí? Y así lo considera la OCDE. De hecho, este es uno de los indicadores de calidad de los más importantes. Entonces, esta estrategia de código infarto que hemos hecho en el IMSS mejoró la calidad de la atención, o sea, más oportunos, mayor reperfusión, ¿no? Y por eso yo afirmo que hemos cambiado la historia natural del infarto en nuestro país. El registro nacional de síndromes coronarios agudos es la plataforma de código infarto, por eso hoy tenemos pues estas estadísticas que le estamos mostrando. Los factores de riesgo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, son más frecuentes en la mujer. Entonces, esa es la comorbilidad que ya lleva a la mujer como un background negativo, ¿no? Y luego la estrategia, pues ya se los mostré, las mujeres tienen mayor frecuencia de no reperfusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer estrategias, llegar a una estrategia gubernamental, a una política pública que se sumen instituciones, organizaciones civiles, organizaciones educativas, universidades, sociedades médicas, ¿no? Y bueno, los invitamos a Veracruz, nuestro 20º Congreso Nacional del 9 al 12 de noviembre. Veracruz está envidiable, por favor no falten.
Y tenemos 2 regionales. La primera va a ser en Chiapas, en Tuxtla. Vamos a tener 13 y 14 de mayo, en colaboración con GRETA, que es el grupo de expertos de hipertensión. Hay 2 temas: retos en hipertensión y retos en enfermedad valvular. Y para la reunión de la segunda regional, que será en Monterrey, que la vamos a hacer con la Sociedad Mexicana de Cardiología y la vamos a hacer con las sociedades hermanas para tratar de sí unirnos, tema cardiopatía isquémica. Entonces, fantástico. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Realmente. No, gracias a ustedes. Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y realmente nos has dado muchísima información. Yo esperaba ver esta información, la tenías muy guardadita, pero finalmente la vemos y sí nos damos cuenta que los números son tremendos. O sea, bajaste de verdad la historia y cambiaste la historia de la enfermedad cardiovascular, del infarto. Sí. Y eso es una gran labor, lo que has hecho y cómo se logra. O sea, es algo que Emma me preguntaba, ¿cómo lo ha logrado, no? ¿Cómo has logrado llegar a esto? ¿Cómo preparaste a toda esa institución que es el IMSS Nacional, que es lo que preguntaba Emma? Sí, Gaby, yo, bueno, primero que nada te admiro de una manera impresionante, porque es una labor titánica la que has hecho. Entonces, yo quisiera saber que nos des como los tips de paso 1, paso 2, paso 3, pero sobre todo quiero saber qué fue lo más difícil, qué te costó más trabajo, porque ahorita estamos en un momento en el que todas las instituciones tenemos el deseo, la esperanza de llegar a eso, de bajar nuestros números como ustedes lo lograron en el IMSS, de hacer equipo y hacerlo por la salud cardiovascular de todos los mexicanos y mexicanas. Más las mexicanas porque se mueren más, les va peor, llegan más tarde. Tenemos que ser más enfáticos en ellas por eso, porque les va mal, mucho peor, pues. Tenemos que quitar la idea de que las mujeres no se infartan. Si nos infartamos mucho y nos va peor. Pero yo quiero saber, ¿qué fue lo más difícil? Primero, el paso 1, ¿cómo podemos empezar a hacer esto que tú hiciste? ¿Y cuál fue la parte más difícil para ti? Hubo muchas dificultades. A mí me gusta ver siempre lo bueno y aprender de las dificultades. O sea, no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Entonces, esa parte nos cuesta trabajo. ¿Yo qué hice? Desde el primer día que llegué a la unidad coronaria, registrar cada caso. Cada caso yo iba haciendo, porque tuve la fortuna de hacerme investigadora cuando terminé cardio. O sea, yo hice cardio, luego hice eco, que era parte de mi maestría, y yo vi la clínica y la investigación siempre juntos. Entonces, yo cada caso lo iba registrando, iba haciendo análisis, iba viendo. Dificultades sí, porque cuando ya empiezas a tener información, todo el mundo la quiere. Entonces, ese es un tema que fue muy bueno, porque nos dimos cuenta que en ese momento, con el primer Renazca, que la mitad de los pacientes no se reperfundían. Pero cuando nos fuimos ya al segundo nivel, al paciente que viene al primer nivel, acude a su medicina familiar, no era 50%, era 66%, los no reperfundidos. Entonces, ¿qué pasó? Que ya cuando dices, qué barbaridad, ¿cómo estamos así? Yo me metí en la cabeza, tengo que hacer algo, ahí. ¿Y qué hice? Sumar. ¿Sabes qué es tu registro? Aunque estés en Guadalajara, es tu registro. Aunque estés en Guanajuato, es tu registro. Haz tu propio análisis. A lo mejor en Guadalajara les va mejor que en Guanajuato. Y así. Entonces, como era una red, y empecé a conocer a los líderes, o las líderes. Identificar. Sí, porque ahí yo sabía que iba a pasar.
¿sí? Y otra cosa que yo creo, además de estar tocando puerta y demás, también tuve la fortuna de que dediqué un tiempo, porque me fui a investigación. Me invitaron a investigación, me fui, dejé la parte hospitalaria un ratito, después de 20 años, y ya en investigación me dijeron, ¿cuál es tu propuesta? Y la empecé. Entonces, un día el director general del IMSS quería propuestas. Y yo ya tenía, les digo a mis estudiantes, la mochila lista. Entonces, cuando me dijeron, ¿se lo presentas al director? Sí, claro, pues es lo que quiero. Entonces, fue un poquito ahí de las dificultades, las que quieras, porque obviamente cómo alguien llega sin ser una autoridad, llega a presentarle al director, ¿no? Y era difícil un poquito llegar a presentarlo. Pero yo siempre dije, yo no tengo nada que perder, yo se lo voy a presentar. Y cuando lo conoció, dijo, ¿por qué no me habían presentado esto? Entonces, ¿qué pasó? Adelante, se abrió la puerta. Y ahí ya es diferente. Claro. Cuando una autoridad de ese nivel dice, va, porque se convierte en una línea estratégica, en un objetivo institucional. Fantástico. Veo en tu estadística y queremos entrar un poco más en análisis porque estamos hablando de la mujer también específicamente en este Día Internacional de la Mujer. Y veo que en tu estadística seguimos viendo que las mujeres tienen menor reperfusión, más insuficiencia cardíaca, más mortalidad, aún con todo y la estrategia que haces con fármaco invasiva o angioplastia primaria. En cualquiera de los casos, los pacientes tienen que llegar en un periodo para fármaco invasiva de 30 minutos y para la terapia intervencionista hasta 90 y creo que la alargaron hasta 120 minutos, ¿no? 90. 90 minutos Sí, es lo que estás aceptando. Ajá, sí, 90 dentro minutos. de tu protocolo. Y sin embargo, aunque uses la misma estrategia en hombres y mujeres, las mujeres tienen peores resultados. Claro, hay una mejoría incomparable a lo que era antes, pero seguimos viendo que la mujer tiene un particular problema. Y ese problema debe de verse ¿a qué? Una, microcirculación. Ese es para mí el punto más importante de la diferencia de la anatomía y de la circulación coronaria de una mujer contra un hombre, ¿no? En donde nos topamos que las mujeres tienen mucho más complicaciones, más mortalidad por los vasos de bajo calibre, por la microcirculación que se tapa inmediatamente por ser unos microvasos que en el momento de querer reperfundir están completamente tapados. Entonces se salvan mucho menos entre más tiempo pase del tiempo de infarto. Entre más pronto pudiste observar o hiciste un análisis que entre más pronto las reperfundas, esa estrategia, si tú dices, si la reperfundo a tanto tiempo, mi estadística temprana mejora la mortalidad y las complicaciones contra la reperfusión un poco más tardía. ¿Has podido hacer ese análisis aún? Tengo los datos. Justo, Pati, el tema de la microcirculación es la que explica, y la hiperreactividad. Así es. En lugar de la hiperemia, la hiperreactividad, ¿no? Sí. Es la que explica por qué en este estudio del sintaxis, en el análisis que también dicen es mayor la mortalidad en la mujer, 34 contra 23%, en mujeres y hombres muy graves, o sea, enfermedad de tronco, que van a una cirugía o que van a una intervención, les va peor a la mujer. Pero ahí ellos, lo que al final de 10 años dicen, que ya no hay diferencia estadísticamente significativa por el análisis estadístico, ¿no?
cosa que yo no estoy de acuerdo, sí, porque sabemos está que puede, para dudarse. o sea, una población, un caso contra 3 controles, digamos, ¿sí? Lo que pasa en un caso es más importante que con 3 casos de hombres, ¿no? Hago esa comparación. Se diluye. Entonces, aunque el sintaxis, que es uno de los más, que tiene mayor seguimiento, que es un ensayo clínico, en pacientes muy graves, dice que al final de 10 años no hay diferencia, a los 5 años sí había. Entonces, aquí, por ejemplo, que ya es una población infartada, donde cuenta mucho para la mortalidad, lo que hagas en el momento agudo, sí es muy importante hacer esa observación, ese análisis. Sí, aunque tengamos más factores de riesgo, aquí el punto es que la enfermedad coronaria no es tan severa. Como es el puede ser un vaso. El syntax, puede ser un vaso. Que te está matando. Pero la microcirculación está... No te lo soporta. Exactamente. No te lo soporta. Entonces, si yo te tardas, o sea que debe haber un punto en donde digas, en la mujer, si no logras destapar ese vaso en un periodo de tiempo tal, 1 hora, las consecuencias van a ser... Peor. Hay que hacer ese análisis. Lo hacemos. Es un subanálisis que se tiene que hacer y ahí me apunto para ayudarte. Sí. Pero, y la otra cosa que no observo y que tenía la curiosidad de ver en tu registro es el sangrado por farmacoterapia. Que en todos los estudios se ha visto que la mujer tiene mucho más incidencia de sangrado con la terapia trombolítica en el infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasa en las mexicanas? También digo, ahí no lo puse, así es. pero también es más frecuente en la mujer. ¿Qué porcentaje le pondrías contra el hombre si te recuerdas de ese porcentaje? 20-30% más. Es muchísimo. Sí. Es muchísimo. También la estrategia por lo mismo, porque nosotros todo el tiempo cuando damos un fármaco, el que sea, es una dosis fija, así tengas 100 kilos, o así tengas 54 kilos. Y eso es un error. Así como lo ajustas para ancianos, debemos de pensar en una estrategia ajustada para mujeres. Porque, por lo mismo, porque somos mucho más delicados, tenemos menos resistencia, nuestra microcirculación no aguanta tanto anticoagulante, es más fácil que esos capilares sangren, ¿verdad? Tanto en el corazón como en el cerebro. Entonces tendremos que ver y cambiar esa estrategia de dosis. Yo creo que también tiene algo que ver, dependiendo de la observación que hagas, en qué casos sangraron las mujeres. En casos tardíos, en casos tempranos, Totalmente con qué pesos. Totalmente de acuerdo, porque incluso la terapia adjunta se da dosis fija, ¿no? Así es. Y ahorita me estaba acordando de las complicaciones mecánicas, Así es. ¿no? Igual. Por hemorragia, Igual. por daño por reperfusión. Igual. No. Entonces, ese tema es muy relevante. Muy relevante. Dos subanálisis llevamos. Bueno, sí, yo tengo muchísima curiosidad porque sé que debe de cambiar y tenemos que hacer una estrategia específica para la mujer. De acuerdo. Es que una sola estrategia para todos no funciona. La mujer es otra cosa, no somos el mismo animal, aunque lo parezcamos, y somos más delicadas. Sí. Entonces tenemos que buscar, y es nuestro compromiso y nuestro deber, buscar esas estrategias específicas para la mujer. Y eso, pues haciendo, gracias a todo lo que llevas hecho, podemos entrar en esos subanálisis. Sí. ¿No? Qué fantástico, No, qué fantástico. Excelentes comentarios, Pati. Como siempre. Pues que podemos esperar, ¿no? La experiencia que tienes. Lo que pasa es que el comportamiento vascular es un tema muy importante. La inflamación, ¿no? Es otro tema que no lo hemos abordado de esa manera. O sea, Pues ¿qué tanta dosis sí, le tienes que dar de estatinas? ¿Qué tanta dosis le tienes que dar de vasodilatadores si vas a usarlos? ¿No? Sí. ¿Por qué tenemos Minoca y Noca?
¿Por qué? Porque tenemos unos capilares que se tapan sin tener una obstrucción clásica proximal, sino solamente por la microcirculación. Sí, totalmente. Entonces ahí está todo el tema, ¿eh? Tanto de sangrado. Muchas tesis para los que están estudiando o haciendo su residencia o sus especialidades, subespecialidades. Hacer más investigación sobre estos Muchas temas. Preguntas por responder. Sí, por supuesto, Emma. Doctora Muchas Martín. oportunidades todavía que aprender en la mujer, ¿verdad? Para hacer un mejor trabajo para un futuro, esperemos próximo. Sí. Pues nada, Gaby, yo nada más felicitarte por ser líder de este tema de código infarto en el Seguro Social y además felicitar a todo tu equipo, ¿no? Porque lograste formar un equipo a los cuales conocí y que te han apoyado pues para este tema. Entonces, felicidades. A mí el único comentario que me gustaría hacerte es ¿qué recomendación tú darías al público, a los médicos generales, a los residentes, para disminuir ese tiempo de atención del infarto en la mujer, ¿no? Ahora que estamos en el foro. Sí, bueno, yo creo que algo que podemos hacer en el Día Internacional de la Mujer es justo una reflexión, ¿no? Que es la primera causa de muerte. Una mujer muere cada 5 minutos y las pueden salvar, ¿no? Digo, en general, hombres y mujeres, pero pensábamos o se tiene el concepto, sobre todo en la población, que la mujer fallece de cáncer de mama. Y por cada mujer que muere de cáncer de mama, murieron en el 2020 12 del corazón. Entonces, esa es la dimensión. Es un tema que estudiantes, médicos, especialistas de las áreas que sean deben tener como primera causa de muerte, ¿sí?, en la mujer, y por eso hay que identificar los síntomas, ¿no? Sí. Dolor de pecho, falta de aire. Tempranamente, tener la agudeza. Sí. La agudeza ¿Tiene dolor? Porque a mí me pasó hasta con los vigilantes. Cuando empezamos a capacitar a los vigilantes, los formamos, 3 diapositivas, dolor de pecho, y los pasaban a los pacientes. Los pasaban inmediatamente, ¿no? Entonces, pues si eso hace un vigilante, tenemos que hacer médicos y médicas, pues más. Entonces, ese es un punto importante, la detección oportuna, y otra que creo es la más importante, prevenir, ¿no? Así es. Prevenir las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. Ya vimos que la obesidad. La obesidad, sí, que es el primer paso, ¿no? Ese sería el mensaje. Y todos podemos hacer algo en donde estemos. Eso es muy importante. Sería mi mensaje. Y felicitar a las mujeres, ¿no? Claro, en el Día Internacional. Claro, felicitarnos a todas porque creo que estamos haciendo finalmente una diferencia muy grande en la cardiología mexicana, con gente como tú, como Patti Martín, que también es una líder, que primera mujer militar en intervencionismo y en formación estructural. Sí. Primera mujer jefa de la hemodinamia del centro del Hospital Militar de México, y pues también una gran líder en nuestro país. Yo les quiero mostrar este librito para despedirnos. Tiene la imagen de la mujer porque el infarto se creía que no ocurría en la mujer, ¿no? Entonces, en las mujeres también, y es la primera causa de muerte. Pero son testimonios de código infarto. Aquí hay 60 historias de pacientes que sabían algunos que se podían infartar y otros no. Pero son historias de pacientes para pacientes. Entonces, cuando los médicos le tratamos de explicar a los pacientes qué es el infarto, qué se siente, nos escuchan y podemos incidir, pero si una persona que ya lo vivió, por eso es un testimonio, se lo transmite, entonces es cuando se prende una alerta, ¿no?, en el cerebro de las personas. Entonces hay gente que ya tenía factores de riesgo, dejó sus medicamentos, no tenía su seguimiento, otros que incidió en la misma familia, ¿no?
Si a mi papá ya le dio, pues me puede dar a mí. Y viene al final unas recomendaciones, ¿no? Para prevenir, que es lo de los temas más importantes. Entonces, en la Casa del Corazón podemos regalar uno de estos. Muy bien, fantástico para nuestros pacientes, por supuesto. Muchas gracias. Muchas felicidades, muchas gracias, Emma, por la invitación. La verdad es que te lo agradezco mucho porque nos das la oportunidad, y tú que vienes con un empuje importante, pues nos tienes que superar. Entonces, El compromiso es ese. ese es el compromiso. El compromiso de las nuevas generaciones es superar siempre al maestro, Sí. ¿verdad? Lo llevo de Eso tarea. sí. Tenemos aquí ANCAM en su casa, en la Sociedad Muchas gracias. Mexicana de Cardiología, el Hospital Militar, una figura a nivel internacional en la cardiología intervencionista, Gracias. la doctora Patricia Obanel. Gracias. De verdad, soy privilegiada de estar aquí. Muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Cardiología. Muchísimas gracias por este espacio. Felicidades, mujeres. Cuidemos nuestro corazón.